disparada, como que la están siguiendo. Ya. Bueno, vamos a empezar con una oración. Amén. ¿Alguien tiene una oración, una petición para ayudar? Yo ¿Para orar? quiero que ore por mi papá. Papá, ajá. Por mi papá, anda terco, que no se quiere poner un marcapasos que según que le quieren poner. Y y está muy enfermo, la verdad. Ay, pero pobrecito. Nomás para que oren por él. ¿Está aquí o en Honduras? Se acaba de ir para Honduras. Ah, ok. Pero sí. Lo que me interesa bastante es la salvación de su alma. Oh, lo más importante. Y sí quiero que me ayuden por orar por él, por eso también. Primero que todo, la salvación de su alma, que es lo más importante. Y lo segundo, pues. Amén. Amén. ¿Cómo se llama tu papá? Igual que Ismael. Ismael, ok. Sí. Entonces él es Ismael, señor. Nomás no va a pensar en mí. Ok. No me voy a curar. Bueno, tu alma también está por curación. También. Sí, no, está bien. ¿Qué más? ¿Alguien más tenga una oración? Por el embarazo. Embarazo, hermano. Sí, yo también. Yo también tengo, ¿con qué? No sé, como 10,000 años. Ese tipo de elefante. Bueno, no, yo sí quiero que, si lo pudiera, me da cosa pedir esto, pero bueno, fue el doctor porque parece que tengo sinusitis, pero está bien mala, está bien compactada, entonces por eso yo siempre estuve así limpiándome la nariz, y al fin fui para el doctor y me dijo no hay que hacerme una cirugía, pero bueno, no me gusta la cirugía, pero tampoco me gustan los costos de la cirugía, entonces ahí voy a estar pidiéndole al Señor que me ayude porque si no puedo afectar el ojo o el cerebro. Y bueno, vamos a ir poco a poco. Yo lo pongo a mano de Dios. Pero sí, si pudieran orar por mí sería chévere. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy. Te damos gracias por la salvación de nuestras almas. Es lo más importante. Tu palabra dice que ganamos nosotros si ganamos al mundo, pero perdemos nuestra alma. Y Padre, nosotros estamos aquí y queremos llevar a aquellos que están en necesidad de sus almas estar salvadas, Padre. Padre, tú sabes quiénes son salvos en estos momentos, quiénes no, en nuestras familias, en nuestros círculos de influencia. Padre, lo más importante y lo más bonito es que la salvación de nuestras almas. Y por eso hablamos y oramos por las familias aquí presentes, por nuestros papás, mamás, tíos, tías, abuelos, abuelas, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos. Padre, te pedimos por la salvación de las almas de ellos. Sabemos que hemos mencionado nombre de personas que queremos que sean salvas, pero Padre, tú sabes todo. Te pido que no nos dejes limitarnos a las personas que hemos hablado. Padre, ve aún más de lo que pedimos por la salvación de las almas de aquellos que tal vez no mencionamos. Padre, también te pedimos por la salud, salud del embarazados, salud personal. Te pedimos que nos guíes en la salud. Y Padre, sabemos que estamos en un mundo que ha caído en pecado y bueno, te pedimos
por tu misericordia que nos des salud. Padre, ahora vamos también a pedir por tu palabra. Hoy vamos a continuar los géneros, la encuesta. Y Padre, ayúdanos a recibir tu palabra, que nos cambie los corazones, que nos haga ver tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas. Bueno, hoy continuamos. Bueno, vamos a recapitular cuáles son los géneros que hemos hablado. Tenemos varios géneros que ya hemos enseñado. ¿Cuál fue el primero? Y no tiene que ser en orden, pero dígame el primero, uno de los géneros que hemos visto. Narración. Vimos lo de narración. Sí, lo podemos quedar cortico. Podemos decir narración es uno de los géneros. Y decimos que no solamente es narración, pero es narración histórica y teológica. Pero sabemos que lo podemos poner cortico, como yo. Mi nombre es Leonardo, pero me llaman Leo. No es una cosa cortica. ¿Sí? Pero narración está bien. ¿Cuál es el otro género que hemos visto? Las leyes. Las leyes. Vimos las leyes. ¿Me entiendes? Si estamos viendo cómo ha dado Dios sus escrituras, nos ha dado narraciones, nos ha dado leyes, ¿qué viene más? Histórico. Histórico. Y eso está en la narración. Poéticas. No hemos visto las poéticas, no, las que hemos visto ya. Hay 4 libros donde se menciona a Cristo bastante. ¿Profética? Sí, bueno, tenemos la profética. Y eso es lo que estamos hablando hoy, las proféticas. 4 evangelios, los evangelios. Y los evangelios. Eso es lo que hemos visto. Y hemos visto que en cada una de esas se interpretan y se leen de una forma específicamente. Pero hoy continuamos en nuestra serie de las proféticas. La semana pasada vimos ¿a qué libro se recuerda? ¿Alguien se recuerda el libro que vimos la semana pasada? Oseas, sí. Oseas. Y esta semana vamos a empezar con Miqueas. ¿Ok? Y vamos a ver si nos recordamos. Ok, la pregunta. Porque la semana pasada hablamos de algo que creo que es importante recordar. ¿Ok? Cuando hablamos de la palabra profecía, profética, profecía, ¿cuál es lo normal que viene? Nosotros estamos empezando a entender la profecía bíblica. Pero antes de que entendamos la profecía bíblica, ¿cuál es lo normal? ¿Qué es lo que normalmente la persona piensa cuando hablas de una palabra de su profecía? Predicción del futuro. Predicción del futuro. Predicción del futuro. Yo me recuerdo en los círculos donde yo estaba antes de estar yo creyente, se hablaba de la persona de Nostradamus. Él predicó esto y predicó lo otro, iba a pasar esto y que no iba a pasar lo otro, y muchas cosas así. Pero cuando escuchamos la palabra profecía y lo conectamos con predicción de futuro, a veces traemos ese entendimiento cuando leemos libros proféticos. Porque uno piensa, bueno, un profeta debe ser ¿qué? Una persona que va a decir, el futuro viene aquí. Mañana te vas a ganar el loto. Mañana compras un carro nuevo. ¿Entiendes? Eso, hablamos de eso. Y lo conectamos la semana pasada para recordarnos. Conectamos, que si se recuerdan, que vamos a verlo en el culto en los domingos, porque vamos a llegar a un punto donde en 1 Corintios, Pablo dice, quisiera que todos profetizaran. Y hay que preguntarse, ¿ahí está hablando Pablo de que quiera que todos seamos adivinos del futuro? Entonces tal vez nuestro entendimiento de la profecía no es el entendimiento bíblico que debemos ver. Y si no es el entendimiento bíblico, entonces tenemos que ver qué significa cuando hablamos de la profecía o los profetas bíblicos, qué significa eso. La profecía en forma bíblica es más que anunciar lo que vendrá. Si se recuerda, nosotros hablamos, hay una cosa en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Deuteronomio,
o en Éxodo, uno de esos dos, no me recuerdo exactamente el lugar, que habla que Dios deja mandar profetas que son falsos profetas y dice, ¿cómo sabes tú que un profeta es un profeta? Y a veces dice, bueno, cuando la predicción no sale, no es profeta. Pero ponte a pensar, si alguien dice una profecía y no sale la predicción, entonces no es profeta, entonces nosotros deberíamos cambiar el libro de Jonás y llamarlo libro antiprofético. Porque Jonás caminó, Dios le dijo, profetiza que en 3 días lo destruyo. Y no lo destruyó. Entonces, ahí está. Jonás entonces no es un profeta, o es un profeta, hay que entender lo que está diciendo. El profeta, por medio de la Biblia, es el portador de la voz de Dios. La palabra es la persona que habla la palabra de Dios y está metida con la historia. No, antes, yo sé que estamos en Ezequías, pero si me hacen un favor, alguien vaya a Éxodo 7. Éxodo 7. Y vamos al primer versículo. Que alguien me lea el primer versículo de Éxodo 7. Porque tenemos que nosotros entender que la profecía no es de la predicción del futuro. Así nos hace entender cómo leemos la Biblia y cómo leemos el Nuevo Testamento. Pero alguien léamelo. Amén. Diga. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces una forma sencilla, aquí estamos viendo a Dios enseñándonos lo que significa ser un profeta usando la relación que tenían los hermanos Moisés y Aarón. Ahí Dios no está diciendo, ay Moisés, tú vas a ser un Dios, ¿verdad? No está diciendo que es un Dios. Pero está diciendo para el faraón, cuando te estoy mandando el faraón, Moisés va a arrancar, va a trabajar, va a tener un rol como si fuera Dios. Y Aarón va a ser el profeta, es el que va a dar la palabra de Dios. A Moisés le va a decir a Aarón, dile esto al faraón. Moisés está con Dios, recibe, se la da a Aarón y Aarón da la palabra. Entonces, Moisés recibe el mensaje, Aarón le va a hablar delante del faraón. Aarón es la boca, el portador, el mensajero de Dios, de la palabra. Entonces hay que entender, profecía no es solamente, sí hay un poquitico profecía en el sentido de predicción del futuro. Porque vamos a ver hoy lo que dice en Ezequías, de que sí va a haber un juicio. Y a la misma vez, algo más bonito a la final, pero lo dejo yo a la final, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que un profeta bíblico no es una persona divina que ve el futuro. Es la persona que recibe la palabra de Dios y la da. Por eso hablamos la semana pasada, cuando usted y yo hacemos esa pregunta, de que hoy no hay profetas en el sentido del Antiguo Testamento que están recibiendo la palabra directamente de Dios, porque nosotros estamos recibiendo la palabra directamente de Dios. ¿De qué forma? Por la Biblia, bíblicamente, el libro. Si yo recibo algo, espérate, ¿quieres que le diga eso? Entonces yo tengo que agarrar un papelito y poner la primera de Leo. Empezamos. Leo estaba aquí enseñando y Dios le habló y a es la Biblia. Ya lo ponemos después de Revelación, de Apocalipsis. No, ¿verdad? Entonces, a veces, sí, el profeta, los libros proféticos van a anunciar el futuro. Pero ese no es el propósito. El propósito es de comunicar fielmente la palabra de Dios, confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento. Está advirtiéndonos el juicio. Nos está diciendo, mira, ven para atrás, ven para acá. Creo que los que somos papás y mamás, y tal vez los que son tías, también tías te ayudan, también tías, o si tienes una hermanita chiquitica, también te ayuda, en el sentido de que
Cuando nosotros nos preocupamos por ellos, a veces los chiquiticos meten la pata. Yo me recuerdo que metía la pata cuando era chiquito, yo era malito. A mí me decían la oveja negra. Yo creo que todavía mi familia cree que soy una oveja negra, no importa. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que queremos como papá, mamá? Que los niñitos vengan a nosotros y nos digan, papá, mamá, mira lo que hice, ¿verdad? Qué bonito esa confianza cuando vuelven para atrás y saben lo que hicieron, ¿verdad? Qué bonito. Es lo mismo que está pidiendo Dios. Dios está diciendo, arrepiente, ven otra vez, tú eres mi pueblo. Yo te escogí, ven conmigo otra vez. Muchas veces la inclinación no sale normalmente de nosotros, metimos la pata, hacemos algo que no deberíamos y ¿qué es lo que hacemos? Me voy de la iglesia, ¿verdad? Me voy. Yo no quiero ver a ese hermano, no quiero ver a esa hermana. Mi papá decía esto. Papá decía, él le gustaba darle prestado a la gente. ¿Por qué? Porque sabía que a veces tú le das prestado a una persona y ya no la ve más. ¿Verdad? Así a veces trabajamos nosotros con Dios. Entonces, ¿cómo debemos leer la profecía? ¿Entiendes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ustedes creen que se debe leer el libro profético como el de hoy, que vamos a hablar un poquitico, que es el de Miqueas? O tal vez cómo no se debería. Díganme opciones. Vamos a estar mal, vamos a estar bien, no se preocupen. Aquí estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Lo que te salga de la mente. Un ejemplo de cómo no leerlo. ¿Ok? ¿Sabes qué? Estaba leyendo yo el profeta tal y vi que repitió esta palabra 7 veces, y sabes que 7 veces significa esto, y después lo conecté yo con David, y tal vez vi como David era como un Cristo, y aquí después del 7, y lo dice. Entonces si tú dices esta palabra 7 veces, hermano, no es como se lee la profecía, no es como se lee. No hay una predicción escondida ahí, no hay. ¿Cómo se debe? ¿Qué es lo que está diciendo Dios a su pueblo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué pecado está confrontado? Dígame, hermano. La pregunta que yo le hice la semana pasada sobre los profetas fue porque hoy en la actualidad hay muchísimos profetas. Tienen más popularidad, obviamente, que los profetas de antes, ¿verdad? Sí. Pero ahora ellos dicen, no lo ponen, bueno, he escuchado de ellos porque yo le he hecho preguntas a estas personas que se dicen profetas y me dicen, no es que agreguemos algo a la Biblia. Dice, lo que pasa es que nosotros hablamos al pueblo como para dar ánimo. Dice, y eso es una profecía, porque lo recibimos de Dios y decimos, no, pues sigan esforzándose, sigan adelante. Pero digo yo, bueno, pues eso también lo dice la Biblia. No es exactamente como algo profético. Sí. Bueno, esos son unos, pero hay otros, bueno, esos sabemos que pues que no son profetas ni nada que ver con Dios, ¿verdad? Porque esos son de los que si tú me das tanto, Dios dice que te va a multiplicar. Entonces, a eso me refería, porque hoy en día hay muchísimos. Sí, hay no solamente eso. Vamos a ver hoy, porque cuando lleguemos a la parte de Miqueas habla de ellos. Habla de ellos. Si lo escuchó, si lo leyó últimamente, habla de ellos. No solamente está hablando de ellos en ese instante. Tú puedes agarrar el concepto y traerlo para el día de hoy y está casi igualito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los profetas? El profeta de Dios habla la palabra de Dios a su pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo? Confronta el pecado. También está revelando el carácter de Dios. Está diciendo, mira, Dios es así. Miqueas me encantó. Es bonito porque está hablando de la misericordia de Dios, está tan grande que me da amor. ¿Y ¿qué es lo que hace el profeta? ¿Apunta a quién? A Cristo.
Cristo mismo en Juan dice, todas las leyes y las profecías apuntan ¿a quién? A mí. Eso es lo que dijo Cristo. Entonces, los profetas están hablando en el contexto del pacto. Como dijimos la vez pasada. Dios, con los libros proféticos, no fueron escritos para la nación de Babilonia, ¿verdad? Tampoco fueron escritos para Siria, tampoco fueron escritos para Egipto, ¿verdad? ¿Fueron escritos a quién? Al pueblo de Dios. No, la semana pasada vimos de que el pueblo de Dios ha perdido el evangelio, porque vimos el evangelio hasta en los profetas. Dios siempre ha llamado a que el pueblo de Dios sea la luz al mundo, para que el mundo vea a Dios. ¿Ok? Dios fue el que escogió a Israel. Él dijo, la promesa se la dio a quién. Empezó con quién, con Abraham, ¿verdad? Vimos la historia en Génesis, Abraham, y después al hijo de Abraham, ¿verdad? ¿Que fue cuál? Isaac. ¿Y después de qué? Jacob. Y después de Jacob, los 12. ¿verdad? Y continuó, y de los 12 a la nación de Israel que salió de Egipto en el Éxodo, ¿verdad? Dios redimió a ellos. Dios los redimió en Egipto. Le dio su ley. La ley, ¿se recuerdan cómo leemos la ley? Es, Dios quiere, tienes que portarte así porque tú eres diferente. Porque tú eres mi representante. ¿Se recuerdan que el Nuevo Testamento, creo que fue Pedro, ¿qué fue que dice? Que somos embajadores, somos sacerdotes, somos, y por eso que siempre pasa. Mucha gente del mundo dice que somos, ¿qué? Hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una percepción de lo que debe ser un cristiano y nosotros no estamos ahí. Y por eso Dios continúa diciendo, hay que obedecer. Yo soy santo, tú tienes que ser santo. Y lo hacemos no por salvación, porque ya lo salvó. Recuérdense, Israel ya fue salvado y después le dio la ley. Igualito nosotros, ya somos salvados. Y nos está dando la oportunidad de obedecerlo y ser un testimonio bonito al mundo. Y a la misma vez, ¿sabe qué? Cuando nos caemos, también somos testimonios al mundo. ¿Cómo puede ser eso? Explíqueme a alguien si yo me caigo en pecado. Les voy a decir que yo me caigo en pecado. ¿Cómo puede ser el testimonio de caerme en ese pecado? ¿Verdad? Ser un testimonio bueno para Dios. Alguien explíqueme. Porque ahí podemos ver la misericordia de Dios que nos vuelve a perdonar. Amén. Ahí yo puedo decir, mira, yo pequé. Como recuérdense que ayer, el domingo, yo mencioné que yo hice mal con un hermano, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Gracias a Dios que ese mal que yo hice no fue uno que me quitaría del pastoreado. Porque hay pecados que sí deben de quitar personas del pastoreado. Claro y claramente. Si tú eres una persona principal, si yo soy una persona principal en una iglesia, y estoy mujerejeando con mujeres que no son mi esposa, yo no debo estar en el ministerio pastoral. Claro, así en sí. Si yo no respeto a mi esposa, ¿cómo voy a respetarlos a ustedes? Pero hay otros pecados que si cometemos que no nos quitan del ministerio. Entonces ahí podemos ver, ¿qué podemos ver? El testimonio. Mira, ese hermano pecó y lo mencionó. Y gracias a Dios, ¿quién es el que me perdona? Cristo. El hermano ya me perdonó. Cristo me perdona, ¿verdad? Vamos ahí. Entonces el profeta confronta el pecado. Él no está inventando un mensaje nuevo. Él está diciendo, mira, Dios es tu Dios, tienes que volver a Él. Ya lo que Dios reveló, te lo estoy devolviendo. También hay que tener paciencia con el mensaje. A veces usa palabras, y a veces donde nos confundimos nosotros. Leemos los profetas. Cuando estaba de venir aquí, yo dije, déjame leer otra vez
Miqueas. Y estaba leyendo Miqueas. Esta vez lo escuché en español. Porque siempre lo he leído en inglés. Lo estaba escuchando en español. Y hay muchas cosas que, ay, mira, está diciendo esto. ¿Por qué dice así? Ah, significa esto. No puedes tomar cosas literales. ¿Entiendes? Creo que fue en el capítulo 3 o el capítulo 4. Porque vamos a verlo eso hoy. Aquí la Biblia. Ya me chequeé, espérate un momentico. No quiero que hables, no quiero que hables. Ah, sí, en el 3. Mira lo que dice en el 3. Hablando de profetas. Mira lo que dice 3, capítulo 3, versículo 5. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales, cuando tienen algo que morder, proclaman paz. Pero contra aquel que no le pone nada en la boca, declaran guerra santa. ¿Qué significa eso? Está hablando de, y recuérdense que la profecía, cuando vemos en la profecía, hay veces, hay imágenes, hay metáforas, hay símbolos, hay comparaciones, hay poesía. ¿Qué quiere decir? Claramente esto, el profeta, si tú le pagas, te va a dar el bien. Y si no le pagas, no te va bien. Bueno, no se parece a los profetas de hoy. Está hablando hoy del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, está hablando de esos profetas. Que si tiene algo para comer, no está mi pancito, no me trajeron mi pancito hoy. Pero bueno, ¿verdad? Cuando ha sido paz y bendiciones. Y si no me traen nada, bueno, van a salir duritos esta noche. No es así. Hay que entender lo que significa. Nosotros debemos leer la profecía, especialmente en la luz de Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Toda. Entonces, cuando vemos las poesías, la comparación, los símbolos, los juicios, los lamentos, las promesas, los profetas no están diciendo, mira, la doctrina del hombre, del tercer paso a la segunda, no hablan de, no, ellos están hablando de forma que puedan entender las personas. Tal vez no se entendía claramente hoy cuando habló que si tienen algo que morder, proclaman paz. Ellos entendieron en ese momento. Nosotros tenemos que entenderlo igualito como ellos lo entendieron. Los profetas no solamente exponen el pecado de Israel, también preparan el camino para la esperanza redentora de Dios. La ley y todo lo que dice la palabra siempre nos tiene que guiar otra vez a Cristo. Yo en mi carne, yo no puedo hacer bien. Lo que yo hago bien es ¿por qué? Si yo hago algo bueno, ¿por qué? Cristo está trabajando conmigo, por mí. Dígame, hermano. ¿Qué pasa? Es una pregunta nomás. ¿Qué pasa acerca de esas personas que se llamar profetas en estos tiempos y que aparentemente sí se cumple lo que ellos dijeron que iba a pasar? Sí, creo que como te digo, creo que fue Deuteronomio 18, o está en Éxodo 18, creo que es Deuteronomio 18, espérate un momento, voy aquí. Creo que fue entonces no fue Deuteronomio, entonces debe ser en Éxodo, creo que es 18, pues. No, ese no fue. Tengo que buscártelo, yo tengo que buscártelo. No, Deuteronomio 13, de eso fue, Deuteronomio 13. 13. Sí, vete a Deuteronomio 13. Deuteronomio 13.
Mira lo que está diciendo, porque hay que entender claramente lo que está diciendo el Señor. Léame del primer versículo al 3, el 1 al 3. Vamos a empezar con esos 3 primeros versículos. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslo, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, y hay otro lugar, y creo que está en el mismo libro, no me recuerdo exactamente el lugar en los capítulos, que dice que el profeta verdadero, lo que dice se cumple. Entonces tenemos que decir, como, parece que hay una contradicción. Aquí dice que hay unos que se van a cumplir, pero son mentirosos. Y en otro lugar, y si se recuerdan, había una historia en el Antiguo Testamento donde Jehová está hablando y te dice, mira, ¿a quién mando para que sigan a este? Y hay una cosa celestial, un ángel o algo así. Yo voy a ser un mentiroso y me voy a meter en los profetas a decirle mentira para que se cumpla. Hay que entender lo que está pasando, el contexto. Si lo vemos de la forma como lo dije, suena así como que Dios está en cosas malas. No, hay que entenderlo en el contexto que está hablando. Y aquí lo que estamos viendo es claramente. Ustedes han visto, a mí me encanta estar en YouTube aprendiendo y haciendo cosas. Han visto cuando hay a veces un hombre que está así y le pone una mujer así, le pone las manos así, ¿verdad? ¿Han visto eso? Y no sabe a ver si reconoce si es su mujer o no. Eso que le hacen de broma. ¿Verdad? Y no solamente eso, cuando una mujer está ahí, que tal vez tenga una hermana gemela, y saber cuál es la gemela y cuál es la esposa verdadera. ¿Cómo uno sabe? ¿Cómo uno sabe quién es quién? Porque ya ha tomado tiempo con esa persona, ¿verdad? Ya esa persona ya has tenido ese momento íntimo, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Y es lo que está diciendo en Deuteronomio 13. Si tú tienes una relación con Dios, cuando te llega un profeta a decir cosas proféticas, y si pasan, porque hay unos que sí te dicen profecías que pasan. La pregunta es, ¿qué Dios te está mandando? Y hay veces que si no tienes el discernimiento, ¿se recuerda eso, Carlos? Discernimiento. No sabes que tal vez te están guiando afuera de Dios. Afuera de Dios. ¿Cómo tú sabes que algo es verdad? Porque ya tienes la intimidad. Los que están en el banco siempre usan dinero de verdad. Y después le ponen una de mentira. Para que ellos sientan, esto se siente distinto. ¿Verdad? Es como que un helado, tú comes un helado y después va a otro lugar, esto no es helado, esto sabe, no sé qué es, pero no es helado, será leche fría, pero no es helado, porque ya tienes el discernimiento para saber lo que es y lo que no es. La naturaleza del libro, como sabemos, el libro de Micaías es un libro profético, contiene el mensaje de Dios. Micaías que profetizó principalmente a Judá, y también menciona a Samaria, la parte del norte. ¿Okay? ¿Y qué es lo que está diciendo? Corrupción entre los líderes. Abuso contra los débiles. Falsa seguridad religiosa porque tenían el templo. Bueno, tenemos el templo, vamos a la iglesia. Como vamos a la iglesia, estamos bien. Yo puedo ir a un lugar de donas y no ser policía. Yo puedo ir a la librería y no ser un libro. Igualmente, venir a la iglesia no significa que somos creyentes. Y la falta de justicia y misericordia. No solamente los profetas nada más estaban profetizando cosas buenas cuando le pagaban. También los sacerdotes
También todos los líderes han visto, hay unos, especialmente los americanos, que son del evangelio de la prosperidad. ¿Y qué carro tiene? Hay unos que tienen hasta aviones. Y digo aviones, plural. Aviones. Están haciendo lo mismo que están haciendo los profetas, los líderes en ese momento. ¿Y qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? Mire, vamos un momentico a Miqueas 6:18 creo que es. Para ver, 6:18. Sí, no, 6:8. Miqueas 6:8. Eso sí es lindo. ¿Qué dice? Y alguien le llama Miqueas 6:8. Amén, dale. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Antes de eso dijo que Dios no quiere que le des miles de sacrificios. Él quiere que tú demuestres lo mismo que Él nos demuestra a nosotros. ¿Y qué nos demuestra a nosotros Dios? Que es misericordioso. Él es misericordioso. Misericordioso. Cuando hablamos de Miqueas, sabemos que Miqueas no era un líder, ¿verdad? Él era contemporáneo con Isaías. ¿Verdad? Y mucho de lo que está diciendo es peso pastoral. Peso pastoral. Porque habían abusos. Como también los hay en la iglesia hoy. No solamente hay unos en el evangelio de prosperidad que abusan, que dicen, me das $1, me das 100, Dios te da 1000. Abusan porque tal vez esa persona dar 100 es mucho. Escuché una historia de uno de los que están aquí, que una vez alguien dio $100 y que cómo dolió. Pero ves, le dolió ¿por qué? Porque para esa persona $100 es bastante. Para mí también son bastante. Yo dar $100 no es algo tan fácil. Hay otros que $100 son como $1 para mí, ¿verdad? Pero él está viendo que no solamente estaban abusando, y también nosotros en la iglesia de hoy a veces abusamos, manipulamos. Y Dios lo mismo que le dijo a Miqueas, nos está diciendo a nosotros hoy. Miqueas, en el marco histórico, si lo quieres ver, está en la Segunda de Reyes y la Segunda de Crónicas. Y en ese momento había mucha tensión espiritual y en ese momento era una teonomía. Quiere decir, lo religioso estaba vinculado con lo político. Hoy en día hay muchos cristianos que quieren hacer una teonomía, de que quieren que el gobierno sea cristiano. Yo estoy bien de acuerdo en ese sentido, pero a veces que nos pasamos y no vemos para dónde va el péndulo. O sea, el péndulo son las bolitas que van para un lado para otro. Y a veces cuando pegan aquí se van para allá, y cuando pegan aquí se van para allá. Y a veces tenemos ese problema con ese péndulo. El reino del norte y Judá tenían problemas. Y Dios estaba hablando con Miqueas, le decía, mira, el juicio viene y voy a agarrar a qué grupo, a qué nación, a los de Asiria. Y después de Asiria vienen los babilonios, que van a ser peor. Para el juicio, porque te estás portando mal. Ahí no está predicando, todo está tranquilo, quédate bien. No está diciendo nada de eso. La nación tiene que despertarse. Como nosotros a veces tenemos que despertarnos, ¿verdad? ¿Ok? Hay muchos que dicen, bueno, yo tengo la iglesia, yo doy los diezmos, yo oro, yo leo la Biblia un poquito, yo estoy bien. Y así estaban pensando igualito las personas en ese tiempo. Siempre, cada vez que sentimos que estamos bien, tenemos que correr hacia Cristo.
La presencia del templo o de ir a la iglesia no cancela la necesidad de nuestro arrepentimiento. La identidad como pueblo de Dios no nos permite o no nos permite a ellos vivir sin justicia. Eso es lo que dice Miqueas. Cuando estaba leyendo Miqueas, vi lo que se ve hoy en día igualito. La misma advertencia de que nosotros, lo que estamos pastoreando, lo que somos líderes, tenemos que asegurarnos que no abusemos. Y que tenemos que tener pendiente que nosotros somos también pecadores perdonados por Dios. Y nosotros estamos en necesidad y no sea así como que, ay, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú. Yo te veo así como que tú eres. No, yo soy uno entre ustedes. Uno entre ustedes. El problema principal, no estaban pastoreando el pueblo. Si leen Miqueas, la profecía, el libro profético de Miqueas, no estaban pastoreando el pueblo. Los gobernantes estaban, ¿qué? Torciendo la verdad. Los ricos abusando de los pobres. Siempre los ricos abusan de los pobres. ¿Verdad? Bueno, no todos. No podemos poner en generaciones, pero sí. Si tú vas al juez y tienes plata, tú puedes pagar por un abogado bien bueno que te salve. Nosotros los pobres, a veces nos dan uno y bueno, a veces no caemos bien, ¿verdad? Hay que pensar en eso. En Miqueas, lo más bonito es la esperanza. ¿Se recuerdan la predicación que hicimos en la Navidad? ¿De dónde viene Jesucristo? ¿De qué ciudad? ¿De qué descendencia? Nazaret. Sí, de ciudad. Sí, de una ciudad. ¿Dónde nació? Nazaret. No. Antes que fuera Belén. Belén. ¿Se recuerdan? ¿Cómo tienes una niñita que se llama Belén también? Dame. Tú deberías haber respondido eso ya de una vez. Ahí te la voy a quitar. No mentira. Belén. Leímos nosotros cuando estábamos en las Navidades, hablamos de Belén, una ciudad chiquitica, no reconocida. ¿De dónde viene eso? Que lo vimos en Juan y también está en Mateo. ¿De dónde viene eso? Del libro de Miqueas. Miqueas es el que profetizó. ¿Dónde viene el Cristo? ¿Ves? Sí está diciéndonos, están las cosas malas, pero la esperanza, lo más bonito es la esperanza. Si hay juicio contra Samaria, si hay juicio, pero lo más bonito es el propósito redentor. Después que Dios da juicio, habrá restauración. Si ponemos la estructura del libro, los primeros 2 capítulos habla del juicio contra Samaria y contra Jerusalén. Ahí el Señor está juzgándonos, está juzgándolos a ellos, juzgándonos a nosotros. Samaria será juzgada por su idolatría. Judá también está en peligro. Los poderosos que están abusando los poderes están denunciados. Las codicias han sido, porque están agarrando los campos. Están diciendo, la ley había que tú no podías. Tú tenías tu terrenito, no se podía vender. Es tuyo. Pero estaban diciendo, no, bueno, voy para la corte y te lo agarré porque tú eres pobre y te lo quito. Había bastante codicia. Pero la promesa que vemos, que Dios dice, va a haber un remanente. Va a haber un remanente. En el capítulo 3 del 5, ahí habla bien duro de la corrupción de esos líderes. Pero habla de qué? De la esperanza del rey. Ahí donde está en Miqueas 5, dice que anuncia la esperanza mesiánica. ¿Por qué? Porque del futuro no depende del líder de hoy, depende del rey que nos va a levantar. ¿Y quién era? Estaba hablando de que de ti, de Belén, sale. Y ahí donde vemos en el Nuevo Testamento, ahí salió Cristo de Belén. Belén saldrá un gobernante para Israel. En 6 y 7 vemos el pleito entre el Señor y la misericordia. Y Miqueas es uno de los libros que dice claramente que bendito es aquel
en la cual Dios no le marca el pecado. Pero bueno, explico, vamos a hablar de eso. ¿Cómo Dios puede ser justo de no marcarle el pecado a alguien, pero a otros sí? ¿Cómo puede ser un Dios justo así? ¿Se han pensado eso? Porque eso creo que lo que dice en el Miqueas 7, ¿verdad? Si leemos Miqueas 7, 18, dice Miqueas: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebelión del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque Dios se complace en misericordia. Entonces, ¿cómo va a ser un Dios justo si está perdonando? Ahí entra Cristo. Ahí está, ahí está. Ya, pero el perdón no es porque Dios dice, sí, yo te perdono, está bien, no te preocupes. No, porque Dios, se recuerdan. ¿Cómo sabemos nosotros que somos salvos? Nosotros estamos aquí, en el 2025. ¿Cómo sabemos nosotros? Los 26. Muchachos, 26, perdí un año. Es que quería ser más joven, pues saco un año menos, ahí está más jovencito. Pero el 2026, ¿cómo sabemos que yo estoy salvo? Que tú estás salva. Por Cristo. Tengo que fe y arrepentimiento, ¿verdad? Y veo hacia atrás. ¿A dónde? A Cristo. Yo por fe veo a Cristo, porque Cristo ¿qué? Pagó por mis pecados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alguien aquí, voy a decir el BC 1000, cómo alguien aquí es salvada? La promesa, por fe. La misma fe y el mismo arrepentimiento, viendo hacia adelante a Cristo. Entonces, cuando Miqueas dice en 7:18, ¿qué Dios hay como tú que perdona iniquidad? ¿La está perdonando? Por Cristo. ¿Y cuándo fue Cristo mencionado en Génesis? 3:15. ¿Qué es lo que dije? ¿Se recuerda ahí un poquitico? ¿Qué dice? Sí, que vendrá una simiente de la mujer y que... La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, y uno va a hacer ¿qué? ¡Pah! ¡Oh, me agarró el talón! ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace la simiente de la mujer? Bajo la cabeza. Ahí está. Desde siempre. Ahí le digo una cosa. Hay unos que dirán claramente que, no, es que Dios en esta época Él salvó así, en esta época Él salvó así, en esta época Él salvó así. Está bien. Si quieres seguir esa, hay que estudiar, hay que leer, para tener el discernimiento, para saber esto que estoy diciendo yo, o eso es por época. En una época fueron salvos de estas monedas y otra época en otra. Y ahorita estamos en la época del paréntesis, porque rechazaron a Cristo. Cristo vino a montar el reino y lo rechazaron. Pero el Nuevo Testamento dice que desde la fundación, antes de la fundación del mundo, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ese rechazamiento ya era parte del plan. ¿Entiendes? Seguimos. Eso es lo que vemos en el pleito del Señor en la misericordia final. Vemos en Miqueas 6:7. El 7 es bien bonito, yo recomendaría leerlo completo, el capítulo 7, porque habla de la misericordia, donde dice ahí, hay que hacer justicia, hay que tener misericordia, hay que caminar humildemente adentro de Dios, con nuestro Dios. Quiere decir,
Nuestra salvación no es por obras. Hay muchos que creen que es por obras. Es que yo oré ese día y levanté la mano y hice así. Lavar la ventana, lavar la ventana. Lavar el televisor, lavar el televisor. No, eso no es lo que salva. No es lo que salva. Fe y arrepentimiento. La fe es la única cosa que nos salva. No hay humano que pueda justificarse por sí mismo delante de Dios. Soy buena persona. Bueno, ¿estás seguro que es bueno? Porque cuando alguien le preguntó a Cristo, buen maestro, ¿qué es lo que respondió él? Nadie es bueno excepto Dios. Dios no quiere rituales vacíos, no quiere religión con máscara, ¿verdad? No quiere sacrificios sin obediencia. Quiere que los del norte de Miseguías reflejen su carácter. Quiere que nosotros, cuando nos comportemos y no diga a la gente, ay, mira ese hipócrita, ese pastor Leo sí es hipócrita. Si no me conocen, van a decir lo que quieran. Pero yo, mi testimonio, yo en mi vida, yo tengo que ser un testigo de mostrar lo bueno que es Dios. ¿Tiene pregunta? No. Ok. Sí. Es que me quité de lente, entonces a veces yo no veo las caras. Bueno, es mejor así, para que ustedes no sepan a quién estoy viendo. Tal vez estoy aquí. Aquí, el libro muestra a Dios como un juez santo. Dios no pasa por alto el abuso. Miqueas también revela a Dios como un pastor, ¿verdad? Miqueas revela a Dios como un rey soberano. Y de manera hermosa, Miqueas revela que Dios es un Dios misericordioso. La compasión del Señor es tan grande, tan grande. Dios perdona, restaura, guarda fidelidad y no retiene para siempre su enojo. Amén. Y eso es lo que dice Miqueas al mundo. Al mundo, a los creyentes de Israel y a nosotros en manera indirecta. Ahí estamos. El libro de Miqueas conecta a Cristo claramente con lo de Belén. Bien claro, eso está ahí. Pero también vemos el Evangelio. Muestra que el problema humano no es simplemente falta de información religiosa. Ellos tenían un poco de conocimiento. El Evangelio responde a esa necesidad. ¿Cómo? Recordarnos que Cristo es el Rey justo. Que Cristo es el pastor que cuida a los suyos. Como el Salvador que carga el juicio del pecado. ¿Se recuerdan en Juan cuando dicen? Mis ovejas conocen mi voz y no seguirán a otro. Vamos otra vez al Deuteronomio 13. Cuando escuchas a un profeta decir, mira, te va a pasar esto, ¡pam! Y apareció. Pero te estoy guiando a un Dios que no es. Nosotros, sus ovejas, escuchamos y decimos, no, eso parece raro. Tengo que leerlo más, tengo que estudiarlo más, tengo que pensarlo más. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Antes de terminar. Lo más bonito. ¿Quién Dios es como tú? Eso es lo más bonito. Me encanta. Porque si nosotros tenemos un Dios tan bueno, que cuando nosotros, como ustedes lo saben, como yo digo, cuando metemos la pata, Él está ahí ¿para qué? Para restaurarnos, para pedir el perdón y para seguir siendo buenos testigos de quién es Él. Amén. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la ayuda de entender las profecías, de que no son acerca de predicciones del futuro, sino solamente
son esas palabras que tú has dicho a tu pueblo. Y Padre, lo que dijiste a Miqueías para ellos en ese entonces, la podemos usar hoy. Padre, ayúdanos a ver si caemos en los mismos pecados que estaban cayendo ellos. Guíanos, ayúdanos, móldanos, para que nosotros seamos testigos tuyos, que cuando la gente vea digan, ese sí es cristiano, ese es creyente. Mira el amor que tiene contra el pueblo de Dios. Mira cuánto sacrificio. Padre, te damos gracias que eres tú el que está actuando en nosotros. Danos fuerza para seguir tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.